Muy bones, collacies y collacios, aquí entama un nuevo directo aquí en Alderiques, esta plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano. Como vos anunciamos en nuestras redes sociales, güey, camudamos de temática, en este caso vamos a falar de política, vamos a falar concretamente con el investigador, profesor, historiador Pablo Martínez Testa, que ya lo tenemos per aí, y vamos a falar de unos artículos perinteresantes nos que reflexionó sobre las posibilidades de un movimiento político propio en Asturias, pero vamos ya a saludarlo. Pablo, ¿cómo estás? Muy bones, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? A lo primero, muchísimas gracias por haberate a esta plataforma de contenidos audiovisuales asturianos como ye Alderiques. Ya nos conocías, pero creo que ye la tu primera experiencia en Twitch, en directo, ¿no? Sí, lo que lle así participar de esta manera ya es la mi primera vez, sí. Como decíamos, Pablo, ya tuviste de algunas ocasiones aquí en Alderiques, y güey, llamámoste porque nos prestaba por la vida falar un poquillín de unos artículos que publicaste en estos últimos meses al rollo de esas posibilidades o cómo veías tú los movimientos políticos en Asturias, ¿no? Los movimientos políticos propios, ¿no? ¿Cómo discurriste esta historia? Antes de amosar a la xente esos artículos, vamos a verlos en pantalla y comentamos a la xente que los lleva porque son artículos interesantes, pero ¿cómo lo viste, Pablo, o cómo discurriste el hacer esas reflexiones tanto en Nortés como también en Asturias.com? Bueno, en realidad non lle unha cosa, digamos, que venga a dicir nueva. Tampouco creo que como discurso sella tampouco nuevo, sei dicir, muchas vegaes todo lo que son discursos, digamos, de axuntar fuerzas y todo este rollo, evidentemente está lle transversal, ahora que está tan de moda la transversalidad. A mí lo que me parecía interesante y era redundar nello, intentando dar de alguna manera fórmulas o puntos de partida así bocetaos para encadarmar de algo que en realidad, bueno, pues no sé si será posible o no, pero creo que tenemos de baixar un poquitín los pistones, por decirlo de alguna manera, Sí. y traballar, digamos, desde los puntos más en común y luego, efectivamente, de ir afondando en ellos. Pero de partida yo creo que muchas vegaes ponemos mucho más en foto unas diferencias que en semellances, y a vegaes y por cuestiones a lo mejor que tienen de ver, pues yo sé, con los egos Claro. o con las propias ideas muchas vegaes perafitaes que hay en determinados movimientos o posturas de este tipo, cuando, por ejemplo, ahora que bueno, estamos viendo cómo está gobernando Cantelli en el Concello de Uvieu, pues es bastante interesante el hecho de que se intente, desde distintos espacios, plantear en realidad algo así, ¿no? Como programas de mínimos que, fijemos una cosa, en realidad no se está pidiendo la toma de los medios de producción del Concello de Uvieu, pero sí que hay elementos que son súper transversales, como, bueno, en este último tiempo, pues ya el tema de las fiestas, ¿no? De San Mateo, Sí. pero también lo que lleva la Vega, el afuracar o no el Monte Naranco, o sea, es decir, hay una, mismamente el proyecto del Boulevard, o sea, hay una... Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.